Entonces, vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio 333 de la termodinámica de Engel, capítulo número 3. Dice, un contenedor rígido, palabra clave, contenedor rígido. ¿Qué me está indicando esta palabra? Que el proceso va a ser a volumen constante. A volumen constante. ¿Qué significa eso? También que el volumen del estado 1 va a ser igual al volumen del estado 2. Tanto el volumen específico como el volumen como el volumen específico van a ser iguales. Bueno, me están diciendo que el contenedor rígido tiene un volumen de, vamos a escribirlo acá, 1,348 metros cúbicos. Este es el volumen del recipiente. Es el volumen del estado 1 y también es el volumen del estado 2. Permítame que refuerce eso porque eso es lo que estoy tratando de que quede claro, ¿no? Este proceso a volumen constante es solo por el recipiente. Además, no es un volumen específico porque no está sobre unidades de masa, solo tiene unidades de volumen. Entonces hay que tener también cuidado qué tipo de volumen es el que me están dando. Siguiente, se llena con 10 kilogramos de refrigerante, entonces me están dando la masa. 10 kilogramos de refrigerante. Si yo tengo que dibujar estos recipientes, los recipientes rígidos se acostumbran a dibujar de la siguiente manera, así, ¿sí? Es una cajita normal. Y voy a tratar de poner las propiedades que me van a dar ahí. Primero que el tipo de sustancia o de sustancia pura que es refrigerante 134A. Esto me marca también algo muy importante dentro del ejercicio y es que ya sé qué tablas voy a utilizar. El refrigerante trabaja con las tablas desde la A11 en adelante, ¿no? Para el sistema internacional desde la A11. Y dice que tiene una temperatura de -40, una temperatura 1 de -40 grados centígrados. ¿Listo? Y ya, eso es lo que me dan del estado 1. Ahora, yo necesito dos propiedades. Antes de seguir leyendo, yo necesito dos propiedades, ¿no? Aquí parece ser que me hace falta una. Yo tengo aquí la posibilidad con estas dos propiedades de calcular el volumen específico, porque recordemos que volumen específico es volumen sobre masa. Tengo el volumen y tengo la masa. Entonces, de una vez voy a hacerlo, ya que me metí en ese tema, vamos a hacerlo de una vez. 1,348 metros cúbicos sobre 10 kilogramos de agua. Si usted hace esa división, el volumen entonces del estado 1 es 0,1348 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora sí ya tengo las dos propiedades del estado 1. Pero recordemos que estamos hablando de procesos, ¿no? De calentamientos, de enfriamiento, entonces va a haber un instante 2 seguramente, porque aquí lo dice, luego se calienta, entonces le ingresa calor al recipiente y al ingresar calor van a cambiar las propiedades, entonces va a pasar a un estado número 2, hasta que la presión es de 200 kilopascales. Entonces ya sé que la presión del estado 2 son 2 pascales. Bueno, ahí tengo una propiedad, pero para que se cumpla el postulado de estado necesito otra propiedad. ¿Cuál es la otra propiedad que tengo? El volumen, porque el proceso es a volumen constante. Entonces ya sé que el volumen 2 es igual al volumen 1. ¿Cuánto es el volumen 1? 0,1348 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Y qué me preguntan? Determine la temperatura final, la temperatura 2, y la presión inicial y la presión 1. Esto es lo que me están preguntando. Entonces ahora sí, vamos a tratar de graficar para mirar dónde están esos estados y qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Entonces voy a hacer un gráfico. En este caso voy a hacer un gráfico de temperatura en grados centígrados contra volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos. Este es el gráfico que voy a hacer. La temperatura más grande, si ustedes se van a la tabla A11, porque es un refrigerante, tabla A11, la temperatura más grande para el refrigerante son 100 grados centígrados y la temperatura más baja son -40 grados centígrados, que es la que en este caso tenemos. En este caso entonces, aquí vamos a colocarla por aquí por acá. Esto se va de la siguiente manera y voy a tratar de dibujar los 40 grados centígrados. 40 grados centígrados no es acá, es por acá.
menos 40 grados centígrados. Ahora voy a dibujar la presión de saturación. Entonces, para dibujar la presión de saturación voy a utilizar otro color. Entonces, la presión en el gráfico de temperatura se dibuja subiendo, ¿no? Entonces, me quedó torcidita, pero... Entonces, ¿cuánto es esta presión? Pues me tengo que ir a la tabla. Vamos a buscar esas tablas. Debe ser como en la 920. La verdad no me acuerdo dónde es. Vamos a buscar la tabla A11 rápidamente. Aquí ya llegué. Y la temperatura que tenemos es menos 40. Menos 40. Esta está dividida en dos. Mira, es la primera de acá. Y la presión de saturación, 51.25. Presión de saturación, 51.25 kilopascales. Listo. Ahora, ¿dónde está el volumen? Ya tengo graficada del estado 1, ya tengo graficado la temperatura. Ahora voy a graficar el volumen. Para graficar el volumen, primero tengo que hallar el volumen de F y después tengo que hallar el volumen de G para saber si el volumen que yo tengo está antes, entre los dos o después de G. Entonces, vamos a sacar este volumen de acá. El volumen de F me da, si yo me vuelvo aquí a la tabla, 0,0007054. Y el volumen de G, voy a escribirlo desde acá para que me dé espacio, es 0,36081. Y nosotros tenemos un volumen de 0,1348. Ese volumen está entre los dos, está en alguna parte entre los dos. En este caso, para poder saber exactamente dónde nos da, claro que necesitaríamos hallar la calidad, ¿sí? Necesitaríamos hallar la calidad para que nos quede bien el gráfico. En este caso no nos piden la calidad, nos piden la presión. Si yo quiero, y no me quiero extender de pronto mucho en el video, yo sé que va a caer en la zona de mezcla, ¿sí? ¿Dónde? Pues vamos a calcular la calidad muy rápido para saber exactamente dónde queda en el gráfico. Entonces la calidad del estado 1 es igual al volumen 1, que ya lo tengo, menos el volumen de F. Aquí les agradezco que me ayuden muy bien muy rápido también con la operación. Entonces, volumen de F, el volumen 1, 0,1348 menos el volumen de F, 0,3074 menos el volumen de FG, que es la resta entre el de G menos el de F. Aquí les agradezco si alguien puede sacarme rápidamente esta calidad. 0.33723. 0,3. ¿Qué más? 723. Esta es la calidad. Entonces recordemos que esta es calidad de 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Yo tengo calidad casi de 0,4, o sea, es más o menos como por acá. Es el estado número 1. Es el estado número 1. Si yo lo quisiera saber exactamente, más o menos queda por ahí. Ahora, ¿qué presión? Porque me están preguntando por la presión del estado 1. ¿Qué presión pasa por ahí? ¿Qué línea roja pasa por ahí para responder la primera pregunta? La presión del estado 1 es 51, o sea, la presión de saturación, 51,25 kilopascales. De esa manera ya sé cuánto es la presión del estado 1. Ahora vamos a mirar el estado 2. Voy a borrar aquí rápidamente porque en los procesos a volumen constante se recomienda, yo recomiendo, más bien cada estado por aparte. Si le piden un solo gráfico, entonces yo les recomiendo que hagan los estados por aparte y después si los fusionan en un solo gráfico, porque el gráfico es engañoso cuando uno hace procesos a volumen constante. Entonces mejor separar los gráficos. De aquí recordemos que el estado es este, ¿no? 200, antes de borrar, porque voy a borrar, el estado es 200 kilopascales y 0,1348. 200 kilopascales y 0,1348 metros cúbicos sobre kilogramos es el estado 2, es el estado número 2. Entonces, vamos a mirar, estamos haciendo un gráfico, vamos a hacer un gráfico aquí
presión contra volumen, o el mismo, bueno, sí, una de presión contra volumen como para variar. Presión en kilopascales, el volumen en metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, la presión más grande, me ayudan a mirar cuál es la presión más grande que se registra en la tabla A12, porque es un refrigerante, ¿no? La tabla A12 es la de presión. Aquí estamos en la tabla A12. 3000. Exacto. Quiero mostrarlo aquí. Mira, la presión más grande es 3000. 3000 kilopascales. Y nosotros tenemos una presión de 200, o sea, mucho más pequeña por acá. 200 kilopascales. Esos 200 kilopascales tienen una temperatura de saturación. Entonces, vamos a buscar la temperatura de saturación en la tabla. Vamos a buscarlos por aquí arriba, debe estar acá. 200 kilopascales y la temperatura de saturación es menos 10,09. Las líneas de temperatura van bajando en este gráfico. Menos 10,09 grados centígrados. Listo. Ahora, ¿qué necesito para saber dónde está el volumen? El volumen que yo tengo. Pues primero tengo que graficar el de F y el volumen de G. Entonces, vamos a sacarlo de esa misma tabla, vamos a sacar esos volúmenes. El volumen de F y el volumen de G. Si yo saco el volumen de F, me da 0.307533. 0.307533. Y el de F y el de G, aquí, 0.099867. 0.099867. Ahora es decisión mirar el de nosotros dónde está. El de nosotros es 0,13. 0,13 es más grande que este de acá. Entonces, está por acá. Una línea de volumen constante es una línea vertical. Una línea vertical. Esto es un volumen de 0,1348, que es más grande que 0,09. Ahora, ¿dónde se cruzan estas dos propiedades? ¿Dónde se cruzan 200 kilopascales, que es esta línea de acá, con esta línea de acá? ¿Dónde se cruzan las dos propiedades? Se cruzan aquí, en vapor sobrecalentado. Entonces, esto ya es un vapor sobrecalentado. Como es un vapor sobrecalentado, entonces la tabla de refrigerante, recuerde que esto es un refrigerante, la tabla de refrigerante que nos va a servir para los valores sobrecalentados es la tabla A13. La tabla A13. Voy a ubicarme rápidamente en la tabla A13 para poder analizar un poquito. Aquí ya estoy en la tabla A13. Presión que tenemos son 200 kilopascales. 200 kilopascales son 0,2 megapascales. O sea, aquí está la presión. Y tengo que buscar el volumen. Aquí tenemos que estar listos para interpolar, ¿no? Tenemos que buscar el volumen. El volumen que nosotros tenemos es 0,1348. Entonces 0,1348 o calculadora en mano para hacer lo que necesitamos. Está entre 0,1320 y 0,1364, que oscila entre la temperatura de 60 Y de 70. y de 70. Entonces, ¿qué interpolación vamos a hacer en ese caso? Pues vamos a hacer una interpolación, le vamos a decir, permítame, es que aquí no puedo rayar, le vamos a decir a la calculadora lo siguiente, ahí ustedes van a hacerlo muy rápido, por favor, mientras que yo explico la interpolación, le vamos a decir a la calculadora, mira, para este volumen es esta temperatura, y para este volumen es esta temperatura. Entonces, para 0,1348, que está entre los dos, ¿cuánto es la temperatura? Eso es lo que vamos a hacer en ese caso. ¿Listo? Entonces voy a pasar los datos acá como para que los podamos ver. Volumen, temperatura. Entonces, los dos volúmenes que tengo es 0,13206 y la temperatura de ese es 60.
y acá es 0,13641 y la temperatura es 70. Entonces, la pregunta para la calculadora es, para 0,1348, ¿cuánto es la temperatura? ¿Y cuánto nos da, muchachos? Si usted de pronto no sabe cómo interpolar en calculadora, les voy a dejar por aquí en la parte de arriba. Ustedes me dicen en qué minuto lo prometí. Les voy a dejar un video. ¿Un video de qué? Un video de interpolación. Es más, podríamos, si usted se anima, hace un video de cómo se interpolan las calculadoras, pues normal, las Casio que ustedes utilizan, y yo lo cuelgo en el canal de YouTube y lo dejamos ahí para que, pues, para que la gente que no sepa interpolar con calculadora, pues lo haga, ¿no? Yo es que interpolo es en Excel, entonces por eso no me dedico mucho a esto. ¿Alguien tiene este valor rápidamente, muchachos? 66.2988, profesor. Grados Listo. centígrados. Con este 66,29 es suficiente. Entonces la temperatura del estado 2 para dar respuesta a esta parte es 66,29 grados centígrados. Gráficamente, ¿qué estamos diciendo nosotros? Gráficamente estamos diciendo que la temperatura que pasa por el estado 2 es esta. O sea, recuerde que este es el estado número 2, ¿no? Acá, en esta parte de acá. Lo que estamos diciendo es que por aquí pasa una temperatura de 66,29 grados centígrados. Que esa es la temperatura que pasa por acá. Eso es lo que estamos tratando de decir. Perdónenme ahí, pero no es tan fácil. Aunque ya tengo con qué rayar, no me queda todavía tan fácil el pulso acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O no? Claro.